tiempo, este es el momento. Lo que soñé, por lo que esperé, en mi mirada se refleja el anhelo de algún día brillar, ese día llegar. Mi sueño está vivo, siempre hay un camino, y ese momento es el tiempo al Maracaná. Aunque James Rodríguez nació en Cúcuta hace 23 años, el 10 de la Selección Colombia empezó a escribir su historia para la vida y el fútbol aquí, en Ibagué, ciudad a la que fue traído siendo un bebé. El hombre con mayor número de asistencias en el fútbol francés e hijo del también futbolista James Rodríguez, quien actuó en equipos como el Cali, Santa Fe, Cúcuta y Deportes Tolima, desde el vientre de su madre, doña Pilar Rubio, venía con espíritu de futbolista. Esto es del Potrero al Maracaná. Nació para ser futbolista y no me equivoqué, o sea, no me sorprende lo que hace hoy en día. Las condiciones las tenía, o sea, era un niño que marcaba diferencia en el grupo. Las cualidades con las que él nació, con las que él jugaba a los 10, 9 años, eran muy superiores a los demás niños. Y tenía algo muy importante que era una inteligencia para jugar que eso sobresalía. Campo de juego, el Polideportivo 14 de octubre, ubicado en el barrio Jordán, segunda etapa de Ibagué, llegó con 5 años James Rodríguez, con la ilusión de algún día convertirse en futbolista profesional. Después de haber llegado acá a los 5 años, ingresa a la escuela Academia Tolimense de Fútbol, en la cual yo era un entrenador de la escuela. Y llegó a la categoría que yo manejaba, la Baby, pasó por la pre-Baby, preinfantil, y en la infantil cuando logramos ir a Medellín en el 2004. Sí se sabía que él tenía mucho más que los demás, eso era obvio. Un niño inquieto, todo inteligente, él demostró desde esa edad, le digo con toda la sinceridad, la inteligencia. James manejaba muy bien los pies, pero la cabeza la tenía muy bien centradita. Era muy atento, muy juicioso de las tareas que se le ponían en la cancha, sabía escuchar, algo que ahorita se le destaca mucho a él sabe escuchar y aplica muy bien eso en la cancha, entiende las ideas del técnico en la cancha. Él siempre fue muy dedicado, él tenía el fútbol en la cabeza y no le pasaba lo que a muchos nos pasaba, que uno desviaba la cabeza en otras cosas, él siempre el fútbol lo tuvo claro. James antes de entregar un balón ya sabía dónde lo iba a tirar. En esta cancha, desde los 5 y hasta los 13 años, cuando se va para el Envigado Fútbol Club, James entrenaba todas las tardes con el equipo Academia Tolimense. Cuando James llega, él generó mucha inquietud en el grupo, mucha expectativa, porque las condiciones de él estaban muy por encima del nivel de los demás niños. Y había inquietud en los padres porque todos preguntaban si ese niño iba a llegar, si era el talento que todos decían y que él iba a alcanzar para ser jugador profesional. Era el que cobraba todo, ¿sí? Y ahí fue él explotando su virtud, su condición, pues se fue acrecentando y mejorándola. Igualmente la fundamentación, la conducción, el temperamento, que era un niño, un buen niño, era un niñito consentidito más bien. Era dedicadito, era muy obediente. Con él hicimos trabajos
personalizados, eran entrenamientos netamente específicos de maestría técnica. Nosotros en esa academia era importante el trabajo técnico, se destacaba la calidad técnica de nuestros jugadores. James es una muestra de todo lo que se hizo en esa época, del trabajo que se hace en esa academia. Mucho balón, en la academia tolimense trabajábamos con mucho balón y mucha fundamentación. Ahorita es rápido. En esa época él era muy lento, pero era muy inteligente con el balón, cosa que uno a esa edad no lo maneja. A partir del trabajo técnico tratábamos de desarrollar las cualidades que él tenía. Él en su época era un excelente pasador, predecía la jugada, o sea, él se anticipaba lo que iba a pasar. Casi siempre no fallaba en sus pases que colocaba para gol. A partir de ahí lo que nosotros hacíamos con ellos era desarrollar esas cosas que ya tenían. Por ejemplo, lo que vemos ahora en un James que es inteligente para jugar, tiene maestría técnica, inteligencia táctica. Entonces nosotros lo que procurábamos era de seguir fortaleciendo eso. La primera impresión que me quedó fue un entrenamiento un sábado que hacían fútbol. Y yo, el equipo donde venía, yo cobraba tiros libres. Yo jugaba delantero en ese momento y me hicieron una falta y yo fui a cobrar el tiro libre cuando me empujaron y cogió el balón. Me quedé mirando, yo, ¿cómo me va a quitar el balón? Pues yo no lo conocía, yo era el primer entrenamiento. Cobró el tiro libre, pero lo cobró chanfleado. Y uno en esa categoría, pues yo pateaba duro, pero yo sabía era levantarlo y pasar por encima de la barrera. Y él cobró chanfleado y de una de picabarra lo hice yo. De ahí me di cuenta que él era diferente. Cuando lo ponían a jugar en categorías con niños de mayor edad, él siempre lo llevaron ahí, una categoría avanzada, porque él jugaba con niños más grandes que él y siempre se destacó. Con el psicólogo, que en esa época era Amílcar Calderón, nosotros lo que tratábamos era de fortalecer sus niveles de autoconfianza, su autoestima, el control de las emociones. En esas etapas los niños tienen muchos altibajos. Nos preocupaba que veíamos que él era muy pasivo, él no expresaba sus emociones. Entonces, lo que tratábamos era de fortalecerlo en esas partes mentales donde sabíamos que podía tener dificultades. El equipo de nosotros no era de muchos recursos, era muy bueno, pero no era de muchos recursos. Y los balones pues no eran muy buenos. Recuerdo que había un balón bueno, entonces soltaban el balón, la talega de los balones y todos corrían a coger el balón. Había uno de los jugadores, era como de menos nivel, no era de los mejores. Y él corrió y cogió el mejor balón. En ese momento nos estaba entrenando Álvaro Guzmán. Él tenía mucha preferencia por James. Y recuerdo que el amigo cogió el balón y el entrenador le dijo, no, ese balón es para James, que era el único de los balones buenos. Y se lo entregó a James y James se quedó mirando y le dijo, no, el balón es de él, que él fue el que lo cogió. Entonces, pues, ahí demostró que más allá de que lo tenía en un altar el entrenador, él se igualaba al resto. Las jornadas de entrenamiento que durante 9 años tuvo James en la Academia Tolimense empezaron a dar sus frutos en los diferentes torneos nacionales donde participaban. Ibagué siempre marcó diferencia, era el capitán del equipo siempre en todas las categorías que jugó. Cuando fuimos al campeonato de Barranquilla 2 veces, que fuimos al campeonato de Acefal, el de Quinta Oriental en Cúcuta 2 veces también fuimos, ya que ese niño cuando llegó a Envigado tenía una cantidad de partidos. Uno se da cuenta, más allá de que el equipo de nosotros era muy bueno y a nivel nacional era muy competitivo, él se veía que era diferente, o sea, me arriesgo a decir de que en categorías infantiles, o sea, mucho conocí otro jugador así, en esas edades que marcara diferencia como él, o sea, para mí siempre fue el mejor a nivel nacional. En 2004, el nombre de James empieza a escucharse en todo el país. Con Academia Tolimense participan en representación del departamento del Tolima en el famoso torneo infantil Pony Fútbol que se juega en Medellín. Allí James se destaca entre los demás niños, llevando a su equipo al título gracias a los 9 goles que anotó en el campeonato. 2 de ellos fueron olímpicos. Recuerdo que nosotros pues acostumbrados a jugar acá, que iban a ver no solo los padres, allá eso se juega en un estadio que se llena, van más o menos 5.000 personas. Entonces, pues nosotros el primer partido asustados, el primer tiempo íbamos perdiendo 2-0. Nos estaban dando un paseo, no veíamos el balón. Y
James empezó a jalarnos. El equipo era bueno, pero James empezó a coger el balón, a pedirla, a empujarnos. Él hizo el primer gol, después empatamos, estuvimos hasta para ganarlo, era contra Deportivo Independiente Medellín. Y pues de ahí en adelante ya nos soltamos y James, pues tanto que James casi todos los partidos hizo gol. James Rodríguez te deja un gran recuerdo aquí en la Marte porque en la final en la cual participó con un equipo representante del Tolima, marcó 2 goles olímpicos y con eso obtuvo el triunfo del equipo Academia Tolimense, que era el equipo con el cual estaba jugando. Fundamental en el título que se está llevando Academia Tolimense. Hablamos de James Rodríguez. Ahí mostró toda su condición, toda su técnica, todo su fútbol y esto interesó a los directivos del Envigado Fútbol Club, quienes al año siguiente ya lo incorporaron a las divisiones menores. James era un niño muy menudito como cualquiera, pero se tomó todo a pecho. Era un adelantado porque teniendo muy buenos jugadores en nuestra institución, James siempre marcó una diferencia frente a sus compañeros. Durante su paso por Ibagué, James David Rodríguez estudió en el Colegio Tolimense. James desde niño combinó sus actividades académicas con las deportivas, destacando siempre su disciplina y dedicación por el balompié. Él fue un alumno en el año 2001, 2002, 2003 del Colegio Tolimense. Era un alumno líder ante el grupo. Estaba ubicado, muy centrado y dedicado a su fútbol desde esa edad. Él empezó acá en la categoría preinfantil, en los Juegos Intercolegiados, siendo campeón municipal, llegando a la fase departamental y llegando por última instancia a la fase final nacional. Aquí en el Colegio Tolimense siempre valoraron las cualidades deportivas de James. Por ejemplo, en el 2002 su excelencia deportiva contribuyó para que James aprobara el 6º grado. En ese momento James tenía entrenamiento y se cruzaban con la academia, pero los profesores pues les daban el permiso a él para que entrenara y para que fuera a sus partidos y después le hacían un trabajo de recuperación. Como persona era un gran niño, tenía unos valores que se practican acá en el colegio dentro de la institución, que es la tolerancia, la justicia, el amor. Jugador de hoy en día que no tenga disciplina, pues no está en nada. Yo creo que eso es lo que le ha caracterizado a James, todo en base a la disciplina. La participación de James en el torneo Pony Fútbol fue tan brillante que el Envigado Fútbol Club, famoso en Colombia por su buen trabajo en divisiones menores, puso los ojos en el pequeño de la Academia Tolimense. Vamos, cambia de ritmo. Eso es. Se empezó la categoría sub-13 en el año 2004. Tuve la fortuna de ser el director técnico de James Rodríguez en ese año. Un muchacho con muy buenas condiciones. En ese año me acuerdo que fuimos subcampeones en esa categoría. Un muchacho muy adelantado, jugando en sus categorías por debajo de la edad límite que lo exigía la categoría. Él era rebelde. A James usted de pronto lo sacaba de un partido y él se enojaba. Un buen jugador siempre hace eso. Si usted es un jugador y a usted lo sacan y usted no dice nada también, entonces uno cree que no siente el fútbol. Tiene una gran técnica en la pegada de la pelota. Tenía en la cabeza de ser siempre grande, ser profesional. Era desde niño un gran profesional. Se entrenaba muy bien, se preparaba muy bien. Y cuando venía a entrenar se igualaba con los muchachos grandes, con los más experimentados. Tenía la personalidad suficiente para coger el balón, para patear, se quedaba entrenando. Como era un niño se le corrigió mucho la parte de la coordinación, la parte de la técnica con la pierna derecha. Siempre mostró su calidad técnica, su sacrificio, su entrega, y esto lo llevó a ser tenido en cuenta rápidamente en el equipo profesional. Donde se le trató de mejorar en la parte de los tiros libres, porque desde niño siempre ha cobrado muy bien. Y se le mejoró también esa parte
psíquica, que esa mentalidad que realmente él tenía. Y su condición, sus ganas, su entrega, su disciplina, apoyado por su familia, fue un gran representante de nuestra cantera de jugadores, y yo creo que hoy en día se ven reflejados los frutos. Que él dejó un nombre grande acá en el Envigado, en la cantera, donde ahora nosotros todavía como profesores les mostramos ese camino que tuvo James Rodríguez acá en las divisiones inferiores, desde que se sentaba y con esa humildad y con ese trabajo que siempre quería lograr. Desde los 13 años, James se traslada a Envigado a las divisiones menores del Club Naranja. Este talentoso hombre del Mónaco se preparaba mañana y tarde para perfeccionar su técnica en la cancha El Dorado de este municipio antioqueño. En los años en que estuvo James acá, la cancha no era como es ahora, un escenario tan bonito, era arenilla, pura arenilla. Y siempre nos tocó acá chupando arena y arena y arena y más arena. Me acuerdo los primeros entrenamientos en la parte individual, era sentarnos en el balón y hablar primero la parte de persona y de los valores que uno siempre tiene que tener en el fútbol y para lograrlo. A mí como entrenador me ganaba porque yo pasaba por acá por El Dorado, trabajábamos, terminamos el entrenamiento, yo pasaba la media hora, él estaba acá en El Dorado, tiros libres, ¿sí? Le pagaba a alguien para que se parara ahí y él tiraba tiros libres, ¿sí? Tiros de costado, penaltis. Tuve la fortuna de trabajarlo individualmente acá en esta cancha acá, donde cuando salía del entrenar con el equipo profesional nos veníamos para acá, traíamos los balones, entrenamos lo que él le daba un poquitico más dificultad, que era la pierna, trabajarle la pierna derecha y hacerle el trabajo de cabeceo también. Él siempre se preocupaba por mejorar sus cosas, ¿sí? James cuando estaba pequeño acá en esta cancha, tocaba pararlo antes para que no trabajara tanto, demasiado trabajador. Y yo creo que esos frutos se están dando ahora. Todos los jugadores tienen deficiencias, él tenía muchas deficiencias también, pero él mismo se labró su destino porque él sin que nadie le dijera nada, él hacía trabajos individuales. Cuando los otros trabajaban en una jornada, él normalmente trabajaba en 2 jornadas. Su familia se encargó de contratar un preparador físico y un técnico para que hiciese un trabajo paralelo al Envigado. Entonces, claro, iba marcando como diferencia en esos trabajos, en los trabajos de velocidad, de fuerza, en la técnica, en el estar todos los días en contacto con la pelota. No es a media caña, aún así hay que hacerlo perfecto. Él siempre trataba de fortalecer las cosas que él sabía que tenía buenas, que eran los tiros libres, cambios de frente. Creo que es un jugador que estaba muy mentalizado para dónde iba y por eso ha logrado todas esas cosas que ha logrado hasta ahora. Obtener tan joven logros como el título de la UEFA Europa League con el Porto de Portugal en 2011, con apenas 20 años, es el resultado de lo que siempre fue un proyecto de familia. Orgulloso, contento y vanagloriado por que James se ha ganado las cosas solo, con sacrificio, con humildad. Que ha sido bien llevado por su mamá, que siempre ha estado al lado de él. James no solamente es producto de que él es buen jugador o talentoso, sino de que su familia impulsó que él tuviese mucho más trabajo anexo al que hacía normalmente en Envigado cuando llegó a las divisiones inferiores. Juan Carlos, el padrastro, le exigía también bastante y la mamá le ayudaba también en ese tema. Las condiciones de él fueron innatas, su familia, su entorno, todo lo rodeó a él para llegar donde está. De hecho, pues el padre fue un gran jugador también de Selección Colombia, con grandes condiciones, entonces tienen los genes también, entonces yo creo que la mamá y el padrastro sabían que había un potencial grande ahí para trabajar. Fue algo que él supo desde muy niño. Fueron los papás los que tuvieron influencia absoluta en lo que él hizo. O sea, él en la cancha resolvía y se entrenaba, pero ellos fueron los que casi que, yo no diría que se obligaban, sino que lo llevaron a ese punto donde él entrenara en doble jornada. En un pelado en esa edad entrenando en doble jornada, eso no se ve, eso es muy difícil. James nació con una estrellita arriba, a toda parte donde le va bien y eso lo demuestra él con el sacrificio, con el trabajo. Aceptó ese reto que le propusieron sus padres, ese reto que le propuso su equipo, sus técnicos, y era trabaje un poco más,
vaya al gimnasio y usted ve que en un momento tuvo un biotipo ideal casi que para jugar en Europa, como lo está haciendo. Del Potrero al Maracaná. Jugábamos contra el Cúcuta Deportivo, creo que era de los últimos partidos de ese torneo. Era un muchacho que tenía cierta ventaja con los que venían en la cantera, que siempre ha sido muy nutrida. Como lo mostró jugando para Academia Tolimense, James siempre fue un adelantado del fútbol, hecho que se ratificó el 21 de mayo de 2006 cuando hizo su debut profesional jugando para el Envigado. Ese día entró a los 67 minutos de partido y su equipo Envigado perdió de local 2-1 con el Cúcuta Deportivo. No veo un hijo a esa edad y debutando a esas alturas, pues yo creo que a mí ese día se me vino las lágrimas de la emoción, que eso lo vivió uno y debutando tan joven, pues más emoción todavía. Lo llevamos a trabajar con el equipo profesional directamente. Veíamos que marcaba diferencia, veíamos que no le tenía temor al jugar, veíamos que corporalmente se había armado mejor y decidimos ponerlo a debutar justamente ese día contra el Cúcuta Deportivo, donde la verdad no fue, digamos, la gran presentación, pero no desentonó, porque era un muchacho que mentalmente era otro trabajo que estaban haciendo, estaba bien preparado. Es un debut donde el muchacho no se asusta y donde empieza a mostrar que va a ser diferente. El talento de James lo llevó rápidamente a jugar en el extranjero. Del Envigado pasó al Banfield de Argentina, equipo con el que fue campeón en 2009, hecho que lo convirtió en el futbolista colombiano más joven en ganar títulos en ese país. ¿Qué ventaja tuvo el fútbol argentino? Que James aprendió a que le metan pierna fuerte, James aprendió al choque, al roce, James aprendió al sacrificio, y un detalle bien importante que tiene el fútbol argentino, que puede que nosotros hoy no lo valoremos demasiado, porque nosotros valoramos mucho más la parte técnica. Y es que el fútbol argentino se ha convertido en un fútbol más de sudor, más de lucha, más de persistir, pero a un jugador técnico le inyectas esa parte y le va a beneficiar mucho, esa parte le benefició. El fútbol argentino le sirvió mucho para mejorar en su parte física, porque la verdad el desarrollo físico que nosotros tuvimos con él no fue mucho, fue allá donde verdaderamente él logró ya su masa muscular, su fuerza ideal para la competencia. Donde allá aprendió demasiado porque el fútbol de allá se juega con más fuerza, con más velocidad. Creo que fue un paso importante para él. Así empezó a escribir la historia el 10 de la Selección Colombia, quien cuando jugó en Argentina en 2009 se convirtió en el primer futbolista extranjero más joven en debutar en el campeonato profesional en ese país. Esto fue del Potrero al Maracaná, con el joven que nació para el fútbol. Han habido 10, el pibe Valderrama es un 10, un 10 excelente, pero con falta de gol. James tiene gol y lo tuvo desde niño, era el goleador de los torneos, en Ponifútbol fue el goleador y catalogado el mejor jugador. Su entrega por la profesión, porque es verdaderamente un profesional, lo ha ayudado a llegar y a mantenerse donde está. ¿Qué es lo que marca la diferencia en los jugadores? Lo que ellos hacen extra, ¿sí? Lo que uno trabaja, ya trabajó acá, ¿sí? Entonces queda medio día libre. Si en ese medio día libre no le aporta algo a lo que usted quiere ser, entonces creo que nos vamos a caer en las mismas, o sea, va a ser un jugador del montón. Y en eso James les gana a todos. Después de las prácticas se quedaban media hora, 1 hora, 2 horas, no les importaba qué tiempo se iban a quedar ahí con tal de mejorar sus cosas y demostrarlo en el partido. Yo me siento supremamente orgulloso y más cuando lo veo triunfando. No jugar fútbol, ser profesor de fútbol, tener un hijo futbolista y ya en esa élite yo creo que es un orgullo para mí y para la familia. Ese día llegará.